creo que uno nace con muchas capacidades y son las contingencias, los accidentes de la vida los que van definiendo o decidiendo qué es lo que finalmente haces como profesión. En mi caso yo hubiera podido ser igualmente historiador, filósofo, incluso no dibujo mal, y si hubiese yo seguido por ahí hubiera sido pues dibujante o pintor. Sin la cadena que los maestros y discípulos han tejido con sus trayectorias, la universidad no sería posible. La inteligencia, entrega y compromiso de sus maestros afirman y afinan una idea de la sociedad y de la educación que es palpable en la vida académica universitaria. En este programa presentamos a uno de esos grandes maestros, a un científico y a un humanista. Ruy Pérez Tamayo es un pilar irreemplazable en la universidad. Es de ese tipo de maestros que construye a lo largo de muchas décadas. Y es gracias a él que hoy tenemos en nuestro país una legión de patólogos de primer rango mundial y muchos que no seguimos la anatomía patológica. De todas maneras, algo importante le debemos. Sin duda alguna, la influencia de Ruy aparte ha sido enorme en sus alumnos directos. Hoy oímos a uno de ellos, Arnoldo Krause, pero hay numerosos alumnos directos de él que trabajaban con él, que él fue su tutor y su director, y que realmente se formaron bajo su influencia. Pero también, yo diría, creo que no exagero en decir decenas de miles de alumnos que han aprendido de sus libros, que son verdaderamente clásicos en patología. Maestro de patología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Ruy Pérez Tamayo es actualmente profesor emérito y ha sido catedrático durante 50 años. Un buen maestro, cuando cumple su propósito, siembra, y siembra mucho. Dije en el pequeño discurso que leí que un buen maestro siembra personas para crear personas. Yo creo que eso se lo debo a Ruy. Lo que más le debo es que generó en mí una serie de inquietudes muy grandes. Entonces el doctor Pérez Tamayo nos enseñó a estudiar, nos enseñó a dudar, nos enseñó a experimentar y aún a dudar del registro de nuestros experimentos. Nos enseñó la vocación por la verdad. Cuando un maestro le siembra a un alumno inquietudes, le genera preguntas, convierte la sensación del alumno del deseo que tiene de ser, de producir, de leer, de investigar, de formarse, de crecer, y ese alumno encuentra un apoyo en una persona que lo estimula continuamente, pues digo que es una verdadera suerte. Y así conocí a Ruy, aprendiéndole de su libro, aprendiéndole de sus clases, pero aprendiendo también de él, ¿no? Porque yo creo que un maestro así tan claramente, un maestro de generaciones como ha sido el maestro Pérez Tamayo, no se le aprende nada más por lo que escribe, sino que se aprende por lo que hace. Eso es Ruy, un gran maestro. Ruy Pérez Tamayo nace en el puerto de Tampico, Tamaulipas. A los 10 años su familia cambia de lugar de residencia y se establece en la Ciudad de México, donde el joven curioso termina sus estudios básicos e ingresa a la entonces Escuela Nacional de Medicina. Mira, yo llegué a la facultad, que entonces no era facultad, era Escuela Nacional de Medicina. Se hizo facultad hasta 1956. Yo llegué en 1943. Para mí fue una impresión inolvidable. Tiene un gran patio central con una escalera al fondo, una escalera majestuosa, y en el primer descanso de la escalera está una estatua de un santo, San Lucas, y dice, este santo fue médico. La impresión física del enorme patio con los dobles arcos que tiene los pasillos de los lados es verdaderamente impresionante. Y para un muchacho de
17, 18 años tenía yo. Esto era verdaderamente entrar como una catedral. El doctor Ruy Pérez Tamayo estudió medicina inspirado por el ejemplo de su hermano mayor. Se especializó en investigaciones relacionadas con la patología y se dedicó a la enseñanza siguiendo los pasos de su maestro Isaac Costero. En el tercer año de la carrera, mi hermano mayor me aconsejó que me inscribiera yo con el doctor Isaac Costero, un profesor español emigrado durante la Guerra Civil, que llegó a México, especialista en anatomía patológica, y se dedicó a ser profesor en la facultad y a trabajar como investigador en el Instituto Nacional de Cardiología. Al principio a mí me pareció verdaderamente increíble la manera de enseñar. Era chaparrito, narigón, con un acento andaluz, aunque era zaragozano, muy fuerte, y con una simpatía personal desbordante. A mediados de año yo ya había decidido que yo quería ser como el maestro Costero. Yo quería ser sabio, simpático, alegre, tener un gran triunfo científico, tener muchos alumnos, etc. Yo quería ser como él. Para él, a mí se transformó en la imagen de lo que yo quería ser. A fines de año yo ya no quería ser como él. Yo quería ser él. La vocación de maestro empieza a despertarse antes de que él termine su carrera, pero ya para entonces era palpable su inclinación hacia la investigación científica y en particular hacia el estudio de la patología. En esencia, lo que es la investigación científica es hacerse preguntas y buscar la respuesta en la realidad. Eso es, no hay otra, se puede decir de manera mucho más compleja y elaborada, pero en realidad es simplemente hacerse preguntas, hacer conjeturas y luego buscar si la conjetura es cierta o no es cierta. Recuerdo además el día que pensé que había hecho mi primer descubrimiento y estábamos haciendo un experimento para ver cómo el sistema nervioso participaba en la regulación de la circulación del riñón, porque el riñón tenía mucho que ver con la presión arterial, y por casualidad, ahora sí que por serendipia, vimos el hígado del animal, y al mismo tiempo que el riñón palidecía con una reacción muy característica, el hígado también. Entonces dijimos, aquí hay algo que no habíamos esperado. ¿Qué papel está desempeñando el hígado? Y para ver si realmente tenía algo que ver, hicimos un experimento. Y resulta que sí, salió una cosa que no habíamos anticipado y que era clarísima. Esa noche estábamos disfrutando la sensación de haber hecho un descubrimiento, algo que nadie más que nosotros sabía. Nadie en el mundo lo habíamos visto por primera vez, creíamos, ¿verdad? Esta sensación nos produjo tal exhilaración. Creo que es la vez que más intensamente la he sentido. Eso selló definitivamente mi vocación. Desde entonces yo dije, esto es lo que quiero hacer para siempre. Miren, la medicina es muchas cosas, pero entre otras es un oficio. Es un oficio que se dedica a aliviar y a curar desde tiempo inmemorial. Es quizá la segunda profesión más antigua. Y entonces hay una fuerte presión para que se ejerza de la manera más eficiente posible, que la atención médica al paciente sea lo más efectiva posible. Entonces es muy fácil quedarse en la medicina como oficio, y es lo que de entrada se le procura, que el médico no tiene que ser un médico muy culto, no tiene que ser un médico muy profundo, tiene que ser un médico que sepa su oficio. Yo creo que lo que hizo Ruy, lo que ha hecho Ruy, más allá de eso, fue el insistir en la competencia profesional como piedra angular del oficio, pero luego pasar un punto más allá, y eso se resume en una frase de él que va más o menos así, dice, la medicina sin la ciencia deja de ser una profesión y se convierte en un oficio. Entonces él ha tratado de decir que el oficio de la medicina va más allá de simplemente el atender al paciente.
Las primeras cosas que yo supe de Ruy Pérez Tamayo es de leerlo en sus publicaciones. Yo entonces me dedicaba a hematólogo, que es de enfermedades de la sangre, y él publicaba en una revista que se llamaba Blood, que era de las más importantes en ese campo, y me daba hasta un poco de envidia, porque uno batallaba para que le aceptaran manuscritos en una revista que es muy prestigiosa y rechaza 80-90% de lo que le llega. Entonces yo lo conocí por leerlo en la literatura. Luego lo vi en eventos médicos, reuniones distintas, donde siempre se caracterizó por ser muy elocuente y por decir cosas. No era nada más abrir la boca y hablar, sino tenía contenido su discurso, ¿no? Su itinerario intelectual se va armando insensible, pero firmemente. Como año y medio antes de que terminara mi relación con el maestro Costero, esta relación, llegó un antiguo profesor de la materia a hablar con él. Era el doctor Anastasio Vergara. Él era un médico mexicano muy famoso y le fue a pedir al maestro Costero un ayudante. Si entre los muchachos jóvenes que trabajaban con él no había alguien que quisiera ser su ayudante para ayudarle en la clase. El maestro me habló a mí, me preguntó si a mí me interesaba, y yo, como quería ser como él, y él daba clases, yo dije que sí. Pero resulta que a los 3 meses de esta relación, don Anastasio murió. Se murió en la clase. Fue una experiencia trágica. Y entonces yo me quedé con el grupo. Y terminé el curso como profesor, siendo yo alumno de 5º año, dándoles clase a alumnos de 3er año. Algunos de los alumnos del 3er año eran mayores que yo, de manera que entonces me pusieron de apodo el niño catedrático. Es becado para seguir estudios en anatomía patológica en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México, de 1945 a 1949. En 1948 funda el Laboratorio de Medicina Experimental de la misma facultad. Ruy Pérez Tamayo presenta su examen profesional como médico cirujano el 30 de marzo de 1950. Había yo terminado ya mi carrera de médico. Mi entonces novia, con la que yo quería casarme, estaba de acuerdo en casarse conmigo. Cuando se lo fuimos a decir a su mamá me dijo: sí, pero primero recíbase usted. Yo no me había recibido porque estaba yo haciendo lo que quería y no sentía yo necesidad de recibirme. Ella ya se había recibido y yo estaba todavía esperando, ¿no? Cuando recibí esta indicación, en 15 días me recibí y nos casamos inmediatamente. Y entonces empezamos a buscar la manera de irnos a estudiar en el extranjero. Desde 1950 hasta 1952 es becario de la Fundación W.K. Kellogg en Patología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Cuando llegué a Estados Unidos me encontré con que la especialidad se ejercía de manera un poco diferente a como la había yo aprendido con el maestro Costero. El maestro Costero estaba interesado fundamentalmente en la investigación morfológica. En Estados Unidos la especialidad se ejercía mucho más clínica, mucho más en atención a los pacientes, a los enfermos, ¿verdad? A la asistencia médica. El maestro Costero era poco médico y muy biólogo. En Estados Unidos la patología era poco biológica y mucho más médica. Ahí había que ver enfermos, había que estar en contacto con ellos, hacer el diagnóstico, hacer el seguimiento. Era otra forma de hacer la especialidad, sigue siendo la misma especialidad. Entonces aprendí esta. No tarda en regresar a México en 1953 e ingresa al Instituto Nacional de Cardiología como investigador asociado. En 1968 ingresa a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde alcanza el doctorado en inmunología. Funda y dirige durante 15 años la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina. Es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM
y jefe del Departamento de Patología del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Las universidades de Harvard, George Hopkins, Yale, de Tel Aviv, de San Marcos en Perú, entre otras, lo reciben como profesor visitante. Desempeña una cátedra patrimonial de excelencia nivel 3. Doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Autónoma de Colima. Entonces Pérez Tamayo está ubicado en esa interfase entre los científicos y la población en total, digamos, a la que le cuenta cosas de la medicina, en particular de la patología, con una maestría increíble. Le cuenta a los jóvenes qué es eso de la profesión científica como para que se hagan científicos, y también dirige su esfuerzo hacia el Estado y hacia sus propios colegas. El doctor Pérez Tamayo es un ejemplo de la conciliación entre el discurso de la ciencia y el discurso de las humanidades. Cuando uno lo ve participar en un espectáculo estético, cuando uno lo escucha desarrollar sus ideas sobre la música o sobre la pintura o sobre la literatura de la que es tan gran conocedor, uno descubre que es precisamente por eso que es un extraordinario científico. Creo que una de las grandes contribuciones del doctor Ruy Pérez Tamayo es el de dar a conocer la ciencia y procurar que el concepto de cultura sea un concepto más amplio en toda su perspectiva humanística y científica. Mire, él es fundamentalmente, es obvio lo que voy a decir, un hombre de ciencia, pero es, junto con esa actividad, un hombre de ciencia que escribe de la manera más precisa, y eso es envidiable. Uno de los rasgos que quieren a veces los matemáticos es que sus ecuaciones tengan elegancia. Por elegancia se entiende corrección en la forma de expresarse. Y es esto lo que tiene Ruy. Ruy es preciso, es objetivo, es claro. Por esa razón, entre otras más, fue designado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ahora es nada menos que su director adjunto. El artículo que mayor satisfacción me ha producido. En alguna ocasión estaba dando yo una clase a alumnos de tercer año sobre un problema de trasplantes. Después de eso me fui a mi oficina y llegó un estudiante que había estado en la clase a tocarme y me dijo: maestro, yo quiero hacer ese experimento. Trabajar al laboratorio y aquí aprendes lo que sea necesario y tú y yo nos echamos el experimento. Y lo hicimos. Lo hicimos en los fines de semana y en las tardes libres que tenía este estudiante y salió exactamente como habíamos predicho. Entonces escribimos un artículo, este estudiante de medicina y yo, y lo mandamos a la revista más encumbrada que había entonces en este tipo de problemas. Era la revista de medicina experimental publicada por el Instituto Rockefeller en Nueva York. Ese artículo fue aceptado sin ninguna indicación, nada, con un estudiante de medicina de tercer año, pues era el año en el cual yo daba mi curso. Este es Roberto Kretschmer. Después de 3 años más de tener el enorme privilegio de trabajar en medicina experimental con él, después de él organizar un posible posgrado con un premio Nobel en Inglaterra que nosotros trabajamos, porque él trabajaba también, trasplantes, Peter Brian Medawar. Yo le salgo por peteneras y digo que voy a ser pediatra. Y tenía yo miedo de decirlo porque era un maestro riguroso que ya había invertido en mí mucho. Creo no haberlo defraudado con el tiempo, pero su reacción fue muy típica de él. Con enorme generosidad y tolerancia digo: no, usted es el dueño de su destino, y me ayudó mucho a seguir el camino de hacerme pediatra académico, primero en Alemania y luego en Harvard.
autor de numerosos libros, de una obra clásica sobre su especialidad y de un caudal de artículos científicos, más de 145, publicados en las más prestigiadas revistas nacionales y extranjeras. En esta obra, el concepto de enfermedad, hay una presencia prácticamente de todo el orbe literario, historiográfico, cultural y científico que forma parte de una especie de patrimonio de la humanidad, de patrimonio universal. De pronto, el concepto de enfermedad se convierte en una investigación apasionante, no en términos nada más científicos o tecnológicos, sino también en un tema de investigación apasionante como novela de aventuras. Pionero en la enseñanza de investigación científica y amistoso y exigente formador de investigadores biomédicos en México, fundó y dirigió por 15 años la Unidad de Patología de la Facultad. Perteneció a la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM de 1983 a 1993, miembro del Colegio Nacional, del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, director adjunto del Consejo Asesor del CONACYT. Su condición de infatigable animador y creador lo lleva a fundar el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos y el Departamento de Medicina Experimental, de donde es el jefe en la misma facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él coordina lo que llamamos el Seminario Científico Filosófico, que reúne una veintena de lumbreras, digamos, de la ciencia y la filosofía, donde se debate muchos de estos aspectos, ¿no es cierto? Y además asesora editoriales, asesora museos, se pasa la vida dando conferencias por todo el territorio mexicano. Bueno, el doctor Pérez Tamayo ha dedicado gran parte de su vida científica al estudio de enfermedades del tejido conjuntivo. Entonces, el doctor Pérez Tamayo, además, una de sus grandes virtudes es que ha sido maestro de generaciones de estudiantes, tanto biólogos, médicos, como de distintas disciplinas, y algunos de estos estudiantes han continuado en la exploración y en el trabajo en problemas relacionados con tejido conjuntivo. Pertenece a decenas de sociedades científicas nacionales y extranjeras y es miembro honorario de muchas de ellas. Y cuando uno ve cómo estaba la situación de la ciencia en nuestro país, cuando yo empecé a trabajar en 1943, hace más de 50 años, y cómo está ahora, tiene una capacidad para usar el retroscopio y ver esta situación, el progreso ha sido extraordinario, formidable. Cuando yo empecé no había nada, ahora hay muchas cosas, ahora hay profesores, investigadores, hay reconocimiento, hay premios ya, hay financiamiento, hay CONACYT, hay SNI, hay la ley del fomento a la ciencia y la tecnología, en fin, ha habido una transformación en medio siglo, y la razón es esta, es que es un producto de la sociedad, no las autoridades. El gobierno no ha sido responsable de este avance en la investigación y en la ciencia en México, ha sido la sociedad. Hemos sido nosotros, los investigadores, los que hemos forzado al Estado a reconocer la importancia y a crear las instituciones que nosotros imaginamos. Elegante, sencillo, con una sonrisa traviesa en los ojos y en los labios, asombrado por la vida y la aventura del conocimiento, es un maestro en el sentido cabal de la palabra. Cada momento de su vida ha sido productivo, siempre en constante movimiento como la energía misma. El arte de saber va en él unido a un generoso arte de vivir y convivir. Es un hombre de ciencia riguroso, preciso, exacto, y sin embargo goza con la música, goza con las artes plásticas, le encanta el juego de las palabras. Y quiero decir otra cosa, es además un hombre que tiene el gusto por la vida, por la muy buena comida y por los muy buenos vinos. Con maestros como Ruy Pérez Tamayo, esta universidad está destinada a seguir siendo la mejor universidad
de México y una de las mejores del mundo. La ciencia en México siempre ha vivido en crisis. Para nosotros los problemas no son nuevos. Así es como hemos vivido toda nuestra vida. De manera que lo que nos están presentando ahorita de dificultades ya las hemos resuelto antes. Yo soy optimista, creo que genéticamente.